Hunter x Hunter es una obra única, excesivamente particular. Se puede notar hasta en los diseños de sus personajes. El estilo del autor se refleja a cada momento que se va dejando ver en el manga. No solo está escrita por un experto que ya agarró cierto nivel de experiencia escribiendo otra obra enorme como lo es Yu Yu Hakusho, sino que dentro de ese nivel de excelencia se maneja con peculiaridades y toques de autor muy únicos que reflejan más que una filosofía, una fascinación por el mundo, la exploración y aventura, la vida misma puesta en la mesa de una forma no solo bella, sino también inocente, cruda y objetiva. Es una combinación entre el realismo más crudo, las peculiaridades de su autor y la inocencia de la existencia misma. Si bien me encantan las adaptaciones que esta obra ha recibido a lo largo de los años, de hecho yo solo he consumido la obra a través del anime del 2011 y leído algo de manga, me parece que son una forma de llevar esta historia a más audiencias de forma excelente, pero no suman tanto, como puede ser el caso de una obra como Shingeki no Kyojin, que transforman totalmente la experiencia. Por lo tanto, no voy a tocar específicamente en este especial una sección aparte dedicada a sus adaptaciones. Pero escucharán a lo largo del vídeo montones de mis canciones favoritas de su voz y son totalmente recomendables. Ahora sí, este es mi pequeño homenaje a lo que Hunter x Hunter me ha brindado a lo largo de muchos años de fascinación por su mundo, sus personajes y su forma de ver la vida. Espero que lo disfruten. Hunter x Hunter es un shonen, sí, pero tan atípico que definirlo lo limita. Es decir, sí, es una historia que está orientada hacia una demografía de público joven, o sea, shonen, hasta que no lo es tanto. Es un dolor de cabeza para todo aquel que trabaje en revisar y clasificar obras para definir un límite de edad. Togashi no se corta a la hora de hablar de temas fuertes, no busca fórmulas comerciales, es una obra de autor, única, la libertad creativa llevada a límites insospechados para un mangaka. Utiliza clichés del shonen y parte de varias fórmulas ya establecidas, pero inventa montones de nuevas fórmulas y usa esos clichés para retorcerlos, subvertir expectativas y crear, a partir de ellos, personajes profundos, por el simple hecho de agregarle matices y complejidad a estereotipos clásicos, al ponerlos en situaciones que desafían su carácter, valores y moral. El ejemplo perfecto de todo esto es Gon. Parece el típico protagonista shonen, y lo es, hasta que empieza a ser puesto en situaciones en las que se muestra más que el típico cascarón vacío del estereotipo de héroe ejemplo a seguir. Y comenzamos a ver en él claras falencias, una hipocresía absoluta y un egoísmo tremendo. Y todo esto no hace más que humanizarle. Es una demostración de cómo usar los estereotipos a tu favor a la hora de contar una historia. Con simples ajustes y situaciones puedes sacarle el jugo que quieras a un personaje bien construido. Gon pasa de ser el típico chico alegre a un egoísta autodestructivo. Pero todo esto sin que hayan grandes cambios en su personalidad. Solo las situaciones de la vida han revelado su verdadero carácter. Y esto le hace ser un gran personaje. Los antagonistas son otro ejemplo magnífico de lo mucho que Hunter x Hunter se aleja de las reglas convencionales de shonen, demostrando que se puede hacer de otra forma sin sacrificar popularidad ni calidad. El antagonista en Hunter x Hunter no suele ser un sujeto ultra malvado que desea destruir todo a su paso. Normalmente es sencillamente alguien que se opone a la voluntad de los propios protagonistas. Tampoco es el típico villano que tiene como única característica su maldad, sea en la forma que sea. La mayoría son sencillamente personajes con otras visiones de la vida, otros valores, que se meten en medio del protagonista y sus objetivos. La mayoría no muere al final del arco como es normal en los shonen. Siguen su vida luego de ser derrotados, o tienen un nuevo rumbo. Otro gran ejemplo se dan los protagonistas que no son fijos, se van rotando de forma constante, y en la saga de las hormigas quimera llega a tener una estructura parecida a la de series como Juego de Tronos o Arcane, donde no hay un protagonista claro de por sí, y se pretende, más bien, contar una historia complejísima con muchísimas partes involucradas. Si bien la historia suele seguir a Gon y Killua, no son prioridad ni dentro del universo de la serie ni dentro de la narrativa propia. Los arcos le suelen seguir de cerca, pero hay veces en las que directamente su protagonismo se esfuma, y ahí está el encanto de todo. Casi cualquier personaje en el cuarteto protagonista puede tomar las riendas y tener una historia interesante. En general, casi cualquier
cualquier personaje de la obra es capaz de hacer esto. Y todo esto es debido a un world building muy trabajado y a la complejidad misma de la historia, que es capaz de implementar toques realistas a una demografía tan típica y trillada como es el shonen. Otro puntazo de la obra es el nen. Han habido montones de variaciones del sistema de poder en el anime y manga, pero ninguno tan complejo, bien estructurado y sin huecos argumentales como el nen. Este es no solo un sistema minuciosamente construido, sino que es consecuente. No favorece a nadie en particular por la trama. Todo se justifica y es lógico en sí. Para obtener mucho poder, o bien se entrena años y años, o se obtiene a través de un sistema de condiciones. A mayor sea el riesgo, mayor es la recompensa. Es una genialidad que permite a la trama avanzar de forma rápida sin años de entrenamiento, pero con consecuencias claras y lógicas. Las batallas de nen, además, no se limitan al aburrido sistema de el que más puntos de poder tiene va a ganar. Son batallas psicológicas, de habilidades, meticulosamente planeadas. Cualquiera puede ser vencido, por muy fuerte que sea. El combatiente que mejor pelea haga es el que se la lleva, bien sea por fuerza bruta o por una brillante estrategia. Además, el nen no es exclusivo de las batallas, es sencillamente energía corporal que se puede utilizar para 1000 propósitos, como fortalecer una pala, tener la capacidad de ocultarse y ser sigiloso a la hora de cazar, revertir los efectos de la vejez, cansancio o curar heridas. El nen es más que poderes para la batalla, es una herramienta de vida utilizada para diversos propósitos. Hunter x Hunter utiliza cada uno de los tropos del shonen, pero los usa en forma atípica para crear algo especial, particular, único y fascinante. Muy relacionado con lo anterior es la forma de presentar el mundo que tiene Hunter x Hunter. Se toca mucho, indirectamente, la indiferencia del mundo para con los seres vivos. Y la clave está en que es de forma indirecta. Por ello, la serie ofrece muchísimo material de análisis. En ningún momento se resalta específicamente esto. Pero se nota que es un mundo sencillamente anárquico, como el nuestro. Habrá alguna regla aquí y allá, pero la combinación de la voluntad de cada ser vivo resulta en un efecto mariposa con consecuencias imprevistas. La causalidad provoca diversas tragedias y encuentros entre personajes. Es una obra que se maneja de forma realista. Tal vez no sea One Piece en el sentido de que cada personaje, por secundario que sea, se está moviendo en el mundo constantemente, pero sí que cada personaje tiene su visión, objetivos y valores. Ninguno es inseparable de otro. No hay una voluntad mágica del autor que decida unir todo para darle un sentido directo a la historia, en el cual el mensaje sea la prioridad y no tanto la creación del mundo y sus personajes. En Hunter x Hunter se tocan muchísimos temas complejos de forma natural, debido a las interacciones entre personajes. Un tema presente a lo largo de toda la obra es la amistad, la complementación que puede ofrecer la compañía de otra persona en el mágico viaje de vivir. De forma discreta, Killua va creciendo junto a Gon, van madurando, complementándose, acompañándose y disfrutando. En cuanto se tienen que separar, se ha creado un vínculo indestructible, fuerte, un lazo eterno de amistad. Kurapika es otro ejemplo. Al tener una cierta distancia con respecto a cualquier intento de amistad para protegerles de su camino de venganza, su soledad le ahoga en un indescriptible vacío, sabiéndose una herramienta hecha para la venganza y el homenaje a sus compatriotas, cargando por siempre con el peso de haber visto morir a su gente. El síndrome del superviviente se hace presente en él a cada segundo de la obra. Lo único que le hace dudar, que le hace tomar conciencia de su camino y desear otra vida por momentos, son sus amistades, y por ello las aleja, para no perder el foco de su camino de venganza. El poder explorar otras visiones de la vida, ayudar a alguien, que nos ayuden, es algo fundamental en Hunter x Hunter. Si bien los cazadores son seres que podrían revelarse individualistas y carentes de amistades, en realidad son personas que se rodean de los de su misma clase, que se nutren del resto, que aprenden y se fascinan con todo lo que el mundo tiene por ofrecerles. Esta obra toma a la amistad como una de las cosas más valiosas que uno puede poseer. Es un tesoro necesario para poder tener una experiencia de vida completa.
Un tema interesante de la obra es la utilización del grupo de protagonistas de la historia, los cazadores. Todo shonen tiene su grupo, su profesión o asociación en la cual los protagonistas se ven encajados, bien sean alquimistas, guerreros, ninjas, piratas. Prácticamente cualquier shonen hace uso de un grupo de individuos particulares que destacan por encima del resto y cuyas historias son inspiradoras de superhombres. Pero Hunter x Hunter utiliza su concepto de cazadores más allá. Es más bien un término muy generalizado y amplio que no describe únicamente a un grupo de personas fuertes, inspiradoras y combativas, o como el propio término puede sugerir, cazadores de animales, digamos. Los cazadores son un concepto que usaríamos en el mundo real para describir a las personas sobresalientes, que dan su vida por un propósito más grande, extraordinario inclusive, que van en búsqueda de lo desconocido. El cazador es una personalidad curiosa, atrevida, pícara, de un ingenio y determinación fuera del ordinario. Recuerdo haber leído en alguna parte que existían dos clases de personas que son necesarias para el orden del mundo. Aquellas personas sociales, ordinarias, normales, sin mayores pretensiones para sus vidas, más que el simple hecho de vivirlas con lo que pueden. Y aquellos que andan en búsqueda de un propósito mayor, una meta que se antoje inalcanzable. Personas a las cuales lo ordinario se les hace burdo, vacío, y que ven en lo extraordinario metas no solo alcanzables, sino sagradas, imprescindibles. Personas cuyos propósitos trascienden a lo cotidiano y desean alcanzar los cielos a costa de sus vidas, privados de las típicas cosas que una vida ordinaria puede ofrecer. Gente de pocas amistades, excentricidades únicas, carentes del hedonismo y búsqueda de placeres inmediatos que el resto de la sociedad puede priorizar. Esta es la definición de un cazador. Alguien que, en una palabra, podría describirse como extraordinario. Hunter x Hunter cuenta con un reparto de personajes diversos y muy bien construidos, presentados siempre de forma oportuna y natural a la trama. La intención del autor era mostrar la diversidad propia del mundo, y lo hace a través de las distintas pasiones y profesiones de cada uno, los distintos valores y moralidad específica. En esta obra, cada personaje tiene su personalidad bien definida, unos valores concretos que les hacen brillar u oscurecer los ambientes que habitan. Por ejemplo, Hisoka, un hombre que trata a las personas como sus juguetes personales, que les mata cuando se aburre de ellos. Su moralidad se define en base a lo que a él le satisface y place hacer. Si desea asesinar a alguien en un momento determinado, carece de escrúpulos en lograr su objetivo. La mentalidad de Genichi Ryodan es otro ejemplo de cómo cada personaje atribuye su concepto de bien y mal a cuestiones totalmente subjetivas y personales. Esta es una banda que no es que no crea en conceptos de propiedad privada, solo toman lo que desean tomar por imponerse a los demás, por deseos propios. Les da igual si lo necesitan para sobrevivir o es, como en la mayoría de los casos, un simple capricho. Sencillamente lo toman porque se les apetece. Son capaces de asesinar a media ciudad o a todo un clan pacífico con tal de conseguir lo que desean. No tienen límites y eso les vuelve tan peligrosos. No hay barreras que se opongan a su avaricia. Mientras que hay, por el otro lado, ejemplos de personajes como Gon, que en cuanto ven que sus acciones están poniendo en peligro a los demás, son capaces de buscar alternativas más seguras, aunque eso les resulte molesto a su terquedad. Esto es demostrar cómo cada humano es distinto, y esa variedad crea inconvenientes, pero también crea un mundo fascinante, variado, rico en matices, detalles, algo que merece la pena de ser descubierto. Hunter x Hunter trata a sus protagonistas como no más que simples personas en muchos casos. A veces son superados por las circunstancias. No hay acción sin consecuencias, ni se muestran indiferentes por las cosas que les tocan vivir. En ocasiones ni siquiera logran sus objetivos por pequeñas decisiones que parecían irrelevantes en su momento y luego acaban cambiando su rumbo entero de forma drástica. El protagonismo en Hunter x Hunter no solo se reparte entre 4 personajes, a veces puede ser un mando entero contra el otro. Todo depende de los requerimientos propios de ese arco en particular. No es una serie dedicada a una única personalidad que describa el viaje de un héroe. Es más bien mostrar varias historias de varios personajes que se desarrollan en un arco particular para cada uno.
Los antagonistas me parecen de lo más interesante de la obra también. Hay una obsesión de los shonen por matar a sus antagonistas al final de cada arco. Siempre es el protagonista contra el villano de turno, lo mata, fin de la historia. Es una estructura repetitiva y que cansa en muchos casos, sobre todo cuando no se hace de forma correcta y no se genera tensión o expectativa en el espectador, cuando no genera la suspensión de la incredulidad que toda obra requiere para ser disfrutada. El caso de Hunter x Hunter es distinto. Los antagonistas no suelen morir. De hecho, se pueden dar casos como ver a los antagonistas de anteriores arcos siendo personajes secundarios en otros. Esto es una demostración de la forma de escribir tan realista que ha adoptado Togashi con el tiempo. Aquí no hay buenos ni malos, ni villanos absolutos ni héroes perfectos. Hay personas con sus propios intereses, creencias y valores que se oponen a otras personas. Tan simple como eso. Los antagonistas de cada arco son, sencillamente, gente con conflictos de intereses con los protagonistas. No todo antagonista debe querer ver el mundo arder para ser una amenaza al protagonista, ni todo protagonista debe ser un héroe. A veces, los que están del otro lado acaban destilando más luz que los que se supone que venían siendo la luz de la obra. No hay una obsesión por el eje maniqueo del bien y el mal. Y esto no significa que no sea capaz de seguir con principios básicos del shonen a la hora de crear un arco. Los cumple de sobra, y el final de cada arco es intenso, satisfactorio y lógico, pero al mismo tiempo cuenta con un realismo que le da profundidad a la obra. Hunter x Hunter es lo que sería nuestro mundo si existiera el Nen y las criaturas mágicas. Es una mezcla entre el realismo y el shonen que funciona y es muy atractiva. Logra empatizar a través de presentar elementos realistas antes que metáforas de la vida. Killua es complejísimo, es capa tras capa de complejidad, de matices, de construcción. Es tan sutil para ser analizado que justamente lo dota de una humanidad única y sin igual en la obra. Es el mejor personaje de Hunter x Hunter, debido a que cuenta con una construcción que pocos personajes de cualquier obra en general se pueden permitir. Es alguien por el cual se expresan tantos temas tan complicados de tratar, pero a su vez tan necesarios que nos hacen involucrarnos emocionalmente con él. Hunter x Hunter comienza a través de la aventura de Gon, pero la complementación de Killua le hace ser el verdadero protagonista en las sombras, o un deuteragonista. Hay una evolución en su personaje que va sucediendo muy lentamente a lo largo de los arcos de la obra, que le van marcando en su proceso de descubrimiento del mundo y de sanación y aceptación de su pasado. Cuando Killua aparece por primera vez, es alguien ya muy definido por su crianza, y que, a diferencia de los otros protagonistas, no conoce realmente el mundo más allá de su familia. Es un personaje severamente afectado por sus vínculos familiares, quienes no solo le impusieron un destino oscuro, sino que lo hicieron sentir una máquina cuyo único propósito es matar. Reprimieron todas sus emociones la mayor parte de su vida y le convirtieron en alguien infeliz, insensible y miserable. En cuanto escapa de su casa, intenta usar una máscara para no mostrar lo mucho que su crianza le ha afectado. En los primeros capítulos, hasta llegar al arco de Yorkshin, es alguien que peca de soberbio, confía excesivamente en sus habilidades y es cruel al expresar la debilidad o defectos de otros. Tiene una mentalidad muy fría en ocasiones que le lleva a tener una falta de empatía hacia todo aquel que no sea alguien cercano. Todo esto se debe a una infancia que le llevó a perder no solo la empatía por el resto de personas, sino a no verle valor a la vida, a no preocuparse por las vidas que su trabajo ha arruinado. Para él no era más que trabajo. Nunca se le enseñó el cómo sus acciones afectaban al resto, sino que todo lo contrario, hacer bien su trabajo era despreocuparse de esto y ser más eficiente al matar. Pero todo esto tiene sus consecuencias en cuanto decide escaparse por no encontrar satisfacción en el destino que su familia le ha impuesto. Es un personaje marcado por su necesidad de encontrarle un propósito a su vida. No desea el destino que sus padres quieren para él, por lo que debe encontrarse uno propio y no tiene claro su rumbo. Por ello decide irse con Gon para ayudarle a encontrar a su padre. Le atrae ver lo diferentes que ambos son. Encuentra una fascinación en la luz de Gon marcada por su propósito, sus deseos y anhelos. Son dos caras de una misma moneda y se expresa en diversas ocasiones a lo largo de la serie. Primero en la casa de Mito, luego en Grid Island y, por último, luego de los eventos que marcarán el inicio de la etapa más oscura de Gon. A Killua le atrae lo centrado que es Gon, la determinación y ánimos que le dan el deseo de encontrar a su padre. Killua desea tener tal propósito, tener algo por lo que mirar hacia adelante. Gon es su luz, es quien le enseñó que la vida podía ser más que una espiral de oscuridad
y muerte. Y todo se demuestra en cuanto Gon cae en esa propia espiral. Y Killua es forzado a ser quien le sostenga en ese proceso de egoísmo combinado con destrucción propia y ajena. Killua, a partir de cierto punto, es la clase de persona sacrificada pero silenciosa. En Grid Island, cuando están jugando a los quemados con Razor, con tal de ser quien acompañe y ayude a Gon, deja sus manos ser terriblemente dañadas, debido a necesitar ser quien sostenga la pelota para que Gon la golpee. Esta es prácticamente una metáfora de su relación. Gon vive en la luz, Killua en la sombra, como un asesino. Sin reconocimiento y en silencio hace su trabajo, sin quejarse aunque esté destrozado física o mentalmente. Esto habla también de la estima que se tiene a Killua. No se ve como más que un instrumento. Está siempre cuidando la espalda de Gon, intentando estar a su altura, no tanto por ser mejor que él, sino por el hecho de intentar merecer su amistad. En cuanto ve a Gon autodestruirse tal y como lo hizo en el arco de las hormigas quimera, le entra rabia, impotencia, frustración. No puede hacer absolutamente nada por la situación tan compleja y delicada, y solo da lo mejor de sí intentando ser un buen amigo. Su forma de ser tan silenciosa no le ayuda a calmar a Gon al no saber expresarle sus sentimientos, y tiene que acabar resignándose en sencillamente cuidar de él, aunque ni eso puede, pues su amigo se ha perdido totalmente en su oscuridad. La relación con su hermano es otro detalle interesante que suma a su complejidad. Habla de las relaciones complicadas de familia, de la gente con necesidad de controlar a sus seres queridos, de lo dañino que puede ser el proteccionismo por amor a alguien. La falta de autoestima de Killua a la hora de expresarse también tiene que ver con estas situaciones que le ha tocado afrontar. Su silencio se debe a la falta de expresión que su familia le hizo tener. Entre su madre y su hermano siempre le trataron con condescendencia, con arrogancia, creyendo que ellos podrían elegir su futuro. Entonces no queda un humano, queda sencillamente una máquina que sigue órdenes y se amolda a los caprichos de una persona inestable mentalmente. Apenas Killua vuelve a su casa, el simbolismo de estar encadenado marca el mini arco de su rescate. Encadenar sus alas para que no vuelva a volar, a pensar por sí mismo, a ser consciente del mundo que le rodea y la variedad que existe en él. La liberación final de la manipulación de su familia ocurre justo en la clase de situaciones que antes le hubieran hecho retroceder. Killua, a lo largo del arco de las hormigas quimera, experimenta una metamorfosis y pasa de una oruga gris sin personalidad a volar como una colorida mariposa con luz propia. El miedo a perder a Gon y no ser digno de su amistad que Biscuit le enseña en su personalidad se entromete con su necesidad de huir que su familia le ha inculcado, y es lo que lo lleva a mirar dentro de sí y sacarse sus miedos e inseguridades de encima. Su motivación es proteger la luz de los que le hacen sentir que puede ser algo más que una máquina, que defienden su proceso de sanación y búsqueda de objetivos. Killua es un personaje que siempre es motivado por una figura mayor a él, bien sea Illumi y su tono pálido, gris y frío, o la alegría, personalidad, determinación, calidez y luz de Gon. Killua, quitándose la aguja de Illumi, está expresando metafóricamente no solo una liberación del destino impuesto por su familia, sino la superación de traumas, una determinación a proteger sus tímidas voluntades y sueños que nunca se permitió tener, ni mucho menos defender. Es la primera vez que no huye ante la adversidad, ante alguien que le supera y pretende aplastar su voluntad. Da la cara y demuestra una evolución que ha ido progresivamente desarrollándose. Killua separando los caminos con Gon, si bien es doloroso, es algo necesario en ese punto. Ha ayudado a Gon a cumplir su objetivo y ahora simplemente desea cuidar de su hermana y conocer el mundo. Ya ha cumplido su objetivo de proteger a Gon hasta que cumpla su meta. Ahora desea no dejar atrás de vuelta a su hermana al ser lo único que ella tiene en el mundo. Es similar a lo que Gon era para Killua, pero con roles invertidos, la sombra guiando a la luz. Allí finaliza todo el arco de Killua. Ya ha sanado, ha conseguido estimarse a sí mismo como algo más que una máquina y ha logrado ver la luz de la vida e incluso brillar con luz propia. Su personalidad sacrificada y trágica se ha convertido
convertido en protectora y cálida, y su mirada es alegre y determinada. Ha logrado la autorrealización que buscaba a lo largo de la serie, conocer y construirse a sí mismo, y su camino de oscuridad y despersonalización se ha convertido en un viaje mágico a por las aventuras de la vida que nunca se permitió conocer. Killua, al final del arco de la elección del presidente, ha logrado sanar. Hunter x Hunter es vida. Va en tantas direcciones que no parece tener una filosofía concreta. Es una construcción complejísima de lo que es vivir. Las interacciones entre montones de personajes forman telas de araña de relaciones complejas e independientes las unas de las otras. El mundo es una entidad indiferente a sus acciones como seres vivos. La vida sigue, así el infierno esté atormentando a algún personaje. Hunter x Hunter abarca todo lo que puede abarcar, demostrando nuestra pequeñez, lo ínfimos que somos. La cantidad de gente diversa que hay en el mundo, los tantos conflictos silenciosos que se van sucediendo unos a otros. Hasta el humano más poderoso físicamente del mundo es no más que un simple ser vivo. Meruem incluso es una simple evolución total de su especie y nada más. Nacido para ser el rey, pero solo por una jerarquía de su especie. Ni siquiera es capaz de ganarle a una niña en su propio juego. Nadie es absoluto. Nadie es más que una vida. Nadie está por encima de nadie independientemente de su poder, talentos, inteligencia, etc. Todos jugamos un simple juego político en nuestras sociedades por jerarquías que hemos construido. Pero todo puede desvanecerse tan fácilmente como un soplido a una casa de naipes. Es una obra sin un mensaje tan concreto como puede ser el de la lucha contra el destino en Berserk. Va más a la simple presentación de los fenómenos de la vida, aprecia cada aspecto de ella y mira en todas las direcciones que forman el mundo tan complejo en el que habitamos. No es una serie que presente una ideología, las presenta a todas, porque el objetivo es más bien mostrar al mundo tal y como es. Aclaro que no hablaré del arco del continente oscuro porque aún no está terminado. Cada arco de Hunter x Hunter es único y trata temas en específico, destacando especialmente el arco de las hormigas quimera, que tiene muchísimas interesantes visiones sobre biología, el poder, la humanidad, etc. Hunter x Hunter comienza con un arco que introduce a los protagonistas y cada uno de sus conflictos personales, y a partir de allí los va desarrollando en arcos separados. El arco del examen de cazador es una introducción en toda regla al mundo de Hunter x Hunter, donde varios de los temas de la obra son presentados sutilmente. Por ejemplo, se muestra gente que va muriendo durante el examen en forma prácticamente casual, sin que los personajes le den demasiada relevancia. Al que esté acostumbrado a los shonen normales se le quedará una cara de confusión porque no es esperable el hecho de mostrar la vida tal cual es en estas situaciones peligrosas. En Hunter x Hunter cualquiera puede morir, no en un sentido de Game of Thrones con crudeza y tensión, sino más bien como una comprensión de la naturaleza y la vida en general. Es naturalizada la muerte en cualquier escenario, a diferencia de, digamos, One Piece, que se niega a matar a sus personajes por secundarios que sean. En el arco del examen del cazador se presentan ciertas obsesiones analíticas del autor, como cuando se profundiza en un juego de piedra, papel o tijeras, o cuando se analiza la psicología de grupos que deben mantenerse unidos para sobrevivir. Todo esto se mezcla casualmente con toques de alegría, disfrute, fascinación por la vida, mientras una estructura muy bien planteada se ve asentada de fondo para tocar muchísimos temas interesantes en forma tal que no interrumpen el ritmo de la obra y, de hecho, aportan riqueza a su profundidad sin pecar de pretenciosidad, sino más bien aprovechando la estructura de las pruebas planteadas para tocar de pasada ciertos temas y pasar a otra cosa. Es explorada la determinación de Gon para con sus amigos, su compleja estructura interna y defectos y virtudes. Se nos presenta un protagonista de una moralidad compleja, carente de empatía para quienes sencillamente le caen mal. Capaz de ser terco al punto de no importarle las consecuencias sobre su propio cuerpo en repetidas ocasiones a lo largo de la serie, pero siendo capaz de mentalizarse de la realidad en cuanto es afectado un ser querido por su terquedad. Hisoka destaca muchísimo como antagonista en este arco. Es una amenaza constante, pero al mismo tiempo atractiva. Se ve a un sujeto despiadado y enfermo mentalmente, pero también capaz de detalles interesantes como perdonar a Gon en repetidas ocasiones, y con el único propósito de aplastarle en cuanto madure. No se perdona al protagonista por ser el prota, es más siniestro, realista y crudo.
En el arco del rescate a Killua se explora sobre todo el trasfondo y pasado de Killua, que es comentado en la otra parte de este análisis, por lo que no me extenderé más allá. Lo único resaltable más allá de esto es la determinación de Gon para con sus amistades, capaz de recibir cualquier clase de daño con tal de rescatar a Killua. En el arco del Coliseo del Cielo se introduce el Nen y se explica a profundidad, además de ser el arco en donde, por primera vez, se ve verdaderamente el potencial de los protagonistas como cazadores y usuarios de Nen. Más allá de eso, es un arco de entrenamiento bastante típico. Todo esto dentro de la genial forma de relatar que tiene Togashi, claro está. Son arcos que, si bien no aportan tanto material de análisis en algunos sentidos, tienen la esencia de Hunter x Hunter y esa frescura en su narración. Ya dentro del arco de Yorshin se encuentran varios de los momentos más icónicos de la obra y muchos temas a explorar. Sobre todo, el arco gira alrededor del Genei Ryodan y Kurapika. Plantea el conflicto entre sus amistades, el dejarse ser ayudado y su solitario camino de venganza autodestructiva. Sus cadenas que le atan más a él que a sus enemigos. La humanización del Genei Ryodan me parece clave en este arco. Si bien son seres malvados naturalmente, son también personas que se preocupan por sus camaradas y tienen sus códigos, reglas. Son un grupo. No son el típico villano con el que es imposible empatizar y genera puro odio. Son un grupo fascinante, con muchas personalidades que disfrutan, ríen, lloran a sus camaradas. El hecho de cometer actos malvados no les hace dejar de ser personas, y esto no les evangeliza. Al final del arco siguen siendo personalidades malvadas y dañinas para la sociedad. Solo les revela tal y como son, personas en situación de pobreza extrema que solo se tenían los unos a los otros y salieron al mundo de forma asocial y caótica. Claramente estos arcos merecerían un video aparte por cada uno, pero la intención de este video es explicar qué hace esta obra tan especial, no tanto analizar minuto a minuto de cada arco. Luego de todo esto se pasa directamente al arco de Grid Island. El Genei Ryodan sigue de pie porque incluso aquellos antagonistas a los que se pretende dar caza no van a ser asesinados tan solo porque esta es una historia y al final siempre los buenos ganan. No, las cosas en el mundo real son más complicadas a veces. Al pasar al arco de Grid Island se encuentra un arco polémico. Mucha gente lo toma hasta de relleno, insulso, pero justamente aquí es donde la esencia de Hunter x Hunter brilla. Togashi aprovecha la oportunidad para crear un sistema de juegos de cartas aparte del sistema de Nen que se utilizará únicamente en este arco. Todo exhala frescura y se aprovecha a tomarlo como un arco de perfeccionamiento del Nen, mientras se sigue con una trama que, si bien se puede ver como algo secundario y que no afecta al mundo exterior, sí que afecta al desarrollo de los personajes, y es muy necesaria a la larga para comprender el mejor arco de la obra que se viene a continuación. Si bien el bombardero no destaca tanto como otros antagonistas de la obra, es principalmente por el hecho de no contar con muchos matices, y, sobre todo, pierde por la comparación con lo que vino antes y vendrá después. Pero sigue siendo una presencia amenazante, que aunque chocará con los protagonistas inevitablemente, sencillamente el resto del tiempo está haciendo sus negocios por el mundo y, en su final, tiene características algo redimibles. De vuelta, sigue siendo un antagonista bastante flojo, pero funciona para el arco hasta cierto punto, sobre todo porque es más que nada un arco de entrenamiento y que sienta las bases de lo que vendrá a posteriori. No es un antagonista con grandes pretensiones. Y ahora sí, el mejor arco de la obra, el de las hormigas quimera. Haré un vídeo al respecto algún día. De momento solo puedo repasar los detalles más interesantes del tema. En este arco se plantean muchísimas cuestiones complejas y profundas. Se indaga dentro de las preguntas de qué nos hace humanos. ¿Toda la humanidad es redimible? ¿Qué es el poder verdaderamente? Se tocan muchos temas biológicos, de la cadena alimenticia, la evolución. Se plantea algo similar a Shingeki no Kyojin, cuando la humanidad encuentre una especie tan superior que ni con sus inventos pueda dominarla, ¿qué hará? Y a partir de allí se encuentra lo mismo que en la obra anteriormente mencionada. Se saca lo peor y mejor del ser humano, con el agregado de que aquí las hormigas no son titanes sin conciencia que vagan por el mundo destrozando humanos. Aquí se encuentran seres muy superiores en poder, pero que al mismo tiempo tienen características muy humanas, debido a que en su proceso de reproducción, fagogénesis, un método inventado, han adquirido nuestras personalidades y capacidades. Entonces se plantea una lucha por la supervivencia, donde todo vale, donde la moral es dejada de lado, porque esta especie amenaza con el orden ya establecido. Se plantea cómo nuestros valores,
paz, tolerancia, pueden ser dejados de lado si nos encontramos ante amenazas a nuestras posiciones dentro de la jerarquía de los seres vivos. La hipocresía humana sale a luz, y quienes en un principio eran bestias salvajes acaban siendo más humanos que los propios humanos. Y una cosa maravillosa de todo esto es que se hace sin tirar críticas pesimistas y misántropas, o sea, de odio a la humanidad. Togashi indaga mucho más a profundidad que críticas superficiales y vacías, y utiliza el genial concepto de poner frente a la humanidad a una raza más poderosa y mucho más capaz en todo sentido, y ver cuál sería la respuesta lógica: el exterminio para asegurar nuestra supervivencia. Lejos de estar mal per se, es lo que toda especie de nuestro planeta haría en nuestra posición, porque así son los animales. Priorizan y priorizamos nuestra supervivencia a toda costa. Incluso se va más allá cuando Meruem, el rey de las hormigas quimera, plantea sencillamente una convivencia pacífica, y, de todas formas, Netero no puede aceptar siquiera eso. Por negarse al cambio y a compartir el trono con otra especie. Meruem es un ejemplo perfecto del antagonismo que plantea la obra. El antagonista es sencillamente alguien que posee características contrarias al protagonista, que le recuerda sus defectos y debilidades, y, ante todo, que simplemente se opone ante él, sea bueno o malo. Y lo mejor es verlo evolucionar y seguir antagonizando de todas formas, porque mientras él evoluciona y adquiere perspectiva, conciencia y valores, los protagonistas, la humanidad, pierden todo eso. Mientras unos florecen, otros se pudren. Todos cambian a lo largo del arco. Nadie sale de esto intacto, incuestionable. Todos están en situaciones complicadas y toman decisiones excesivamente personales. Y una de las mejores características del arco es cómo es capaz de mantener unos personajes principales, sin lugar a dudas excelentes, mientras los secundarios adquieren protagonismo y cambian y evolucionan de una forma escalofriante, con muy poco tiempo en pantalla. Si bien Togashi había demostrado anteriormente ser capaz de manejar secundarios excesivamente geniales, es aquí donde todo el talento narrativo del autor sale a flote. Podría nombrar 1000 ejemplos, sobre todo Knuckle, Cold, Ikaguro, Welfing, Koala, Chitu, Puff, Shuto. Todos estos podrían ser protagonistas de su propia historia y, sin embargo, son personajes que están ahí de fondo, tan trabajados, desarrollados, mimados. Este arco es Game of Thrones, pero muchísimo más condensado. Es una obra de arte, sencillamente. Otra característica única es el narrador que se utiliza. A algunos les puede gustar, a otros no. Yo tengo este principio que se debe aplicar a toda obra que vaya a ser analizada. Si funciona, no está mal. Y eso sí, muchísimas obras incluyen cosas que, en un manual de guión, te dirían que saques inmediatamente. Y, sin embargo, funcionan. ¿Por qué? Porque son herramientas bien utilizadas, y mediante las cuales el autor se siente cómodo y siente que son necesarias para contar su historia. Este arco para cada 2 segundos a narrar qué siente cada personaje. Y podría venir Robert McKee a pegarte una cachetada diciéndote: muestra, no cuentes. Pero funciona, porque es necesario, porque son temas muy complicados y profundos. Porque si bien corta el ritmo de todo, al mismo tiempo le otorga un toque literario y ayuda a comprender cada cosa del arco. Hay muchísimos momentos del arco en donde no se utiliza un narrador, pero es en los momentos necesarios que el autor no solo lo usa sin más porque no sabe contarlo de otra forma, lo utiliza de una forma literaria, compleja. No es la voz del autor, es la voz de alguien que comprende a los personajes, que da pistas, juguetea con las posibilidades, que nos habla a nosotros. Es mucho más que una pancarta explicativa como las de Star Wars. Es un personaje en sí mismo, que posee más conocimientos que nosotros de la situación, y nos la narra. Si bien Hunter x Hunter ya era una obra imprescindible antes de este arco, es aquí donde se marca un antes y después en la historia del shonen. Es el mejor arco de la historia del shonen por lejos. Algo tan cuidado, mimado, calculado, profundo y complejo que no tiene comparación ni precedentes. Este arco es tan bestial que lo que acabo de decir es solo un resumen de las notas que tengo para un futuro vídeo del tema. Es un trabajo tan complicado tratar este arco con un vídeo que tengo que hacer uno aparte con una estructura incluso más complicada que la de este. Lo que he dicho ha sido un simple resumen de lo que hace a este arco y a los demás tan especiales. Ni siquiera acabé de nombrar cada aspecto. Solo nombré y desarrollé mínimamente lo más destacable. Por último está el arco de la elección del presidente, que
bueno, tiene el detalle del Deus Ex Machina andante, que es Alluka, la hermana de Killua. La verdad, rompe todas las reglas del mundo de Hunter x Hunter, y Togashi va a tener que explicarlo en el arco del continente oscuro, está claro. Pero incluso así, el autor aprovecha a usar a Alluka para desarrollar mucho más a Killua y darle una conclusión a su desarrollo. Eso es lo más destacable del arco, el desarrollo de Killua, que por fin tiene un arco para él solo y demuestra una evolución y personalidad muy marcados luego de todo lo que pasó en el arco de las hormigas quimera. Se profundiza aún más en la familia Soldic y dos protagonistas consiguen su objetivo, lo cual le da un cierre a la obra en algunos sentidos. En otros se deberá resolver en un nuevo arco que es el que Togashi ahora mismo está trabajando, y se ve que por fin está logrando darle continuación. Si bien no pude profundizar mucho más en todos los arcos, que lo merecen todos y cada uno, hice un resumen de lo que es destacable en cada arco. De vuelta, me encantaría poder dedicarle su espacio a cada uno en el canal. Veré si se puede en un futuro. Hunter x Hunter es una obra de autor, un toque de frescura entre tanta saturación del shonen. Es la obra que daría las bases para que Naruto luego se desarrollase y se convirtiese en otra gran obra. La industria del manga y anime es complicada. Cada año se producen en masa y de forma apurada montones de animes y mangas, tanto gueteados por las editoriales y productores que carecen de esencia, de ese toque de autor. Lo que se ve en mayoría son fórmulas. Esto funciona, esto otro no, agrégale esto, sácale esto. Realmente no es culpa de los autores en muchos casos. No es una cuestión de talento o falta de creatividad. Es una cuestión de libertad. Hunter x Hunter nació en circunstancias muy particulares. Es una obra que viene de alguien que ya terminó su primera obra más conocida. Es un caso similar al de Vagabond y Takehiko Inoue. Este último venía de finalizar Slam Dunk y de labrarse una audiencia, confianza y éxito. En estos casos se le puede dar más libertad al autor, porque se tiene la seguridad de una fanbase que está enamorada de sus obras y va a comprar lo que el autor decida escribir. Togashi usó una fórmula similar a Hunter x Hunter en Yu Yu Hakusho. Hay muchas similitudes entre las dos, incluso en temas de diseño del cuarteto protagonista. Pero esta obra es lo que pasa cuando a un autor se le da rienda suelta, se le deja hacer lo que quiera hasta puntos preocupantes. Hunter x Hunter es la serie mimada de la Shonen Jump. Se le permitió al autor meter elementos que rozan el seinen e incluso lo superan sobradamente. Esto es lo que pasa cuando un genio está inspirado. Hunter x Hunter, si bien lo definí como un shonen atípico hace unos minutos, es más que eso. Definirlo es limitarlo. Es algo experimental, complicado. En ciertos puntos es indagar en la cabeza de Togashi y sencillamente descubrir los temas que le apasionan. Estas cosas solo son posibles cuando no presionamos a alguien, cuando no le obligamos a hacer una obra que responda a ciertos estándares, bien sean de narrativa como de tiempos para entregarla. Hunter x Hunter es una demostración de amor a la vida, a las cosas que Togashi adora. Es una fascinación constante por el ser humano, en su oscuridad y su luz, sin prejuicios. Hay que tener más paciencia en la industria del arte, dejar de consumir constantemente lo que venga con tal de distraernos un rato, dejar de criticar exageradamente a lo que sale de los estándares, disfrutar más y criticar menos. Hay que dejar de presionar a autores a cumplir tiempos de entrega ridículos, dejar que las cosas sean bien hechas, dándole amor, tiempo y paciencia a estos atrevidos genios que sencillamente quieren homenajear el simple hecho de estar vivos. Mucha gente no conoce el trabajo que toma el simple hecho de hacer una simple viñeta para una página en tu obra, mucho menos cuando tienes plazos ridículos para entregarla. Este es Takehiko Inoue, un genio como pocos, de una dedicación sublime a su arte, luego de tener que entregar un capítulo de Vagabond. Ojos hinchados, casi llorosos, prácticamente inconsciente, apenas sosteniéndose en la silla. Hay que respetar el trabajo de la gente, incluso aunque no tengas idea de lo que hacen y parezca tan fácil. Masashi Kishimoto dormía solo 3 horas durante la realización de Naruto y apenas tenía un día libre en el que a veces ni descansaba. Y, a pesar de todo, Naruto tuvo un final desastroso, bien sea por malas decisiones de la editorial, su estado psicológico luego de tanto trabajar y de sumarle la muerte de su padre, presión de los fans, lo que sea. Este pobre hombre destrozó su salud con tal de otorgarnos una obra que describiera su visión de la vida en forma emotiva. Y ni eso pudo, porque varias de sus visiones y el destino particular
particular de cada personaje fueron arruinados en el final. No quiero eso para Hunter x Hunter. No quiero un final apresurado y malo con tal de contentar a sus fans y a la editorial mientras el autor arruina su salud y mensajes originales. Los dolores de espalda de Togashi parecen poca cosa. Incluso yo he llegado a decir comentarios sarcásticos con respecto al tema y tratarlo de flojo. Pero incluso aunque fuera simple flojera, que no lo es, no solo merece descansar luego de una vida de trabajo excesivamente duro, sino que este hombre no nos debe nada a nosotros por consumir su trabajo. Los dolores de espalda son subestimados por la gente que no los padece, pero te arruinan la vida. El humor, la salud, te hacen una persona miserable. Y estar postrado en cama sin poder hacer nada, porque tu espalda te está matando y paralizando, no es una sensación que puedas ignorar. Prefiero que Togashi esté tranquilo y feliz descansando, a que se destroce el alma intentando darle un final a esta obra. Hunter x Hunter, incluso en este estado, es una serie perfecta, que sería una lástima verla inconclusa, pero aún más lástima sería ver grave o incluso muerto al hombre que le dio vida. La sociedad japonesa es particular, cuanto menos. Gente excesivamente sacrificada, carente de individualismo en muchos casos, pero al mismo tiempo obsesionada con el rendimiento individual para beneficio del colectivo, donde un mínimo fallo es tomado como fracaso y deshonra, donde no caben muchas cosas humanas tales como el quejarse, decir que no, desobedecer, donde tu salud mental y física no importa, ni son excusa para dar un rendimiento pobre, lo cual lleva a la gente que nace con desventaja a frustrarse, deprimirse o incluso suicidarse. Como occidentales, estamos tan alejados de comprender lo que esta gente pasa para dar forma a nuestro entretenimiento. Como dijo Jimmy en su excelente video sobre Shingeki no Kyojin. El sufrimiento es lo que da origen a nuestro entretenimiento. Tanto crítico de cartón que no ha agarrado un lápiz en su vida y desea ponerse en el lugar de juez de las obras que han destrozado a una o varias personas en el proceso de ser producidas, no ayuda tampoco. Es tan curioso ver a alguien sin conocimientos teóricos ni prácticos juzgar una obra con vídeos en base a puramente un par de visionados rápidos y sin mucha profundidad. Hay un contraste tan fuerte que me recuerda a este meme. Tal vez esto no vaya a cambiar. Tal vez los mangaka se siga matando por cumplir fechas imposibles. Tal vez Eiichiro Oda siga y siga con One Piece, arriesgando cada vez más su salud mental y física. Pero al menos viene bien recordar el ser respetuosos, agradecidos y apreciar el hecho de que esta gente nos ofrezca, aunque sea a cambio de sus vidas, no solo simple entretenimiento, sino experiencias que salven vidas. Agradezco a Togashi el haberme hecho feliz todos estos años, ayudarme al reflejarme en sus personajes, hacerme apreciar la vida incluso cuando la situación sugiere todo lo contrario, comprender con perspectiva el mundo y fascinarme por él. Muchas veces las cosas son tan efímeras que no las apreciamos en su momento y solo somos capaces de verlas con claridad desde la lente de la nostalgia. Y Hunter x Hunter no solo recuerda el apreciar cada paso que damos, sino que experimentar esta obra permite tener esa sensación dulce de la nostalgia del tiempo presente, una contradicción tan bella de la que nos damos cuenta solo cuando nos paramos a pensar, por favor, que esto no termine. Gracias Togashi por dar cuenta de lo valioso del cambio, de lo distinto, de la variedad, de darle una vuelta de tuerca al shonen, del aprecio, amistad, amor, por no pecar de pretenciosidad y, sencillamente, ofrecer algo fresco y simple, pero a la vez complejo. Y, sobre todo, gracias por rendirle homenaje al simple hecho de vivir. 道草を楽しみ大いにね欲しいものより大切なものがきっとそっちに転がってる